expresión algún tipo. Y luego va a poder, con ese tipo que haya asignado a cada expresión, verificar, o digamos, primero inferir los tipos posibles y después verificar que las distintas expresiones que se van generando a través del análisis de un programa fuente son concordantes con ese tipo inferido, o sea, ese tipo que deberíamos tener. Esa verificación que se hace en base al tipo que debiera ser, nosotros vamos a mostrar un modelo que es usual, que es hacerlo a través de atributos. Vuelvo a decir, es una verificación estática. Esto significa que es durante la compilación y que requerirá de la declaración explícita de variables. Creo que lo tengo más explicado aquí adelante, por si. Vamos a ver ahora si está acá explicado y si no lo digo respecto a la declaración. No recuerdo ahora si lo escribí o no. Bueno, ahí dije que la información del tipo y por tanto la verificación puede ser estático-dinámica. También podría darse una combinación, pero usualmente, bueno, para nosotros son de interés los estáticos porque estamos analizando cuáles serían las estrategias para escribir un compilador, o sea, algo que generaría luego finalmente un programa objeto. Bueno, hay alguna información de para qué sirven los tipos, ¿no? Ya sabemos, para determinar el tamaño del espacio en memoria que vamos a necesitar para asignar cada variable. Y fíjense que ahí aparece una palabra por primera vez, no sé si tengo acá para señalar. La palabra ambiente, sobre la cual ahora vamos a volver, puede utilizarse para simplificar el ambiente en tiempos de ejecución. Ahora vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, ¿para qué se comprueba tipos? Se comprueba tipos para atrapar errores en los programas, ¿sí? Si no hubiera chequeo de tipos durante la ejecución, o sea, si no hubiera chequeo de tipos durante la compilación, durante la ejecución podría haber errores que de otro modo podrían haber sido evitados, ¿no? Por eso es que se chequean tipos durante la fase de compilación. Bueno, y acá hay una definición de lo que significa que una implementación de un lenguaje sea fuertemente tipeado. Si el compilador garantiza que los programas que acepta se ejecutarán sin errores de tipo. Sin errores de tipo. Bueno, usualmente nosotros trabajamos con lenguajes que aún con cierta flexibilidad como el lenguaje C, son fuertemente tipeados. No hay errores de tipo durante la ejecución, bien digo. Sí, si me están haciendo alguna pregunta no veo el chat. No hay nada. ¿Sí? Aún porque fuertemente tipeado quiere decir que que el compilador chequea los tipos en base a las reglas que tiene definidas. Uno puede decir, no, pero en C se aceptan muchas más cosas que en Pascal, por decir algo. Bueno, sí, se aceptan, pero una vez que están esas reglas puestas, si el compilador es capaz de chequear que esas reglas se verifican, entonces esa implementación del lenguaje es fuertemente tipeada. Hay que diferenciar, perdón, ay Dios, tengo trabalengua, perdón. Hay que diferenciar el lenguaje de su implementación. El lenguaje, o qué llamamos lenguaje, son las reglas del lenguaje, ¿sí? Las reglas del lenguaje, qué se permite, qué se escribe. O sea, para, no sé, para declarar una variable tengo que poner var, o no. Para declarar una variable no tengo que poner var. ¿Puedo declarar una variable entre medio de las líneas de código? Sí, no, o sea, reglas. Tengo un ciclo, while. Tengo un ciclo, do while, que la condición, o sea, las reglas. La implementación es el compilador en sí mismo, o sea, el que escribe un programa que interpreta esas reglas del lenguaje. Se supone que ninguna implementación
debe contradecir las reglas del lenguaje. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, ¿no? Saben que para declarar para a un puntero asignarle otro, ambos punteros deben ser del mismo tipo. Y de golpe hay un compilador que permite cualquier asignación entre punteros, independientemente del tipo al que el puntero apunte. Uno podría decir que esa implementación no realmente implementa el lenguaje, que le hizo variaciones. Eso no debería ocurrir. Pero quiero aclarar que el compilador no es el lenguaje, porque hay múltiples compiladores para un mismo lenguaje. El lenguaje son las reglas, el compilador es una implementación posible, comercial normalmente o no, pero ¿sí? Y que cuando acá dice garantiza que los programas que acepta serían los fuentes. Cuando sean ejecutables, se ejecutarán sin errores. Ven, acá hay muchos términos. El lenguaje son las reglas prescritas, por ejemplo, C por Kernighan y Rich. La implementación, bueno, alguna empresa, alguna persona, alguna organización que escribió un programa que traduce a su vez programas escritos bajo estas reglas en un programa fuente, perdón, un programa ejecutable que luego, si es fuertemente tipeado, esta implementación se ejecutará sin errores de tipos de datos. Puede tener otros tipos de errores, ¿no? Pero de tipos se supone que están salvados. No sé si me explico. Por ejemplo, voy a dar no quiero confundir, pero voy a dar un caso. Si ustedes, por ejemplo, ¿no? En Pascal declaraban un vector B o fint, ¿no? Y después en algún lugar del programa escriben esto, el compilador lo puede detectar. Detecta que este valor está fuera del rango. ¿Sí? Porque esto es una constante. Y lo detecta y dice que el índice está fuera del rango. Entonces es como que ya me está evitando un problema de ejecución por un tipo mal usado. Fíjense que esto no es realmente un error de tipos, porque acá los tipos son concordantes, pero puede chequear el índice. Ahora, si nosotros decimos esto, y después cuando leemos I es 19, eso por supuesto que no lo puede chequear, ni dar un warning, ni nada. O sea, si nos vamos fuera del rango, de hecho, si ese I estuviera en un for que va desde 1 a 20, tampoco lo detecta. Entonces, a veces es muy fina la línea entre lo que puede detectar y lo que no, respecto de estas expresiones que son evaluadas. Pero a veces el compilador intenta ayudarnos en errores que a la larga parecería que son de tipos, ¿no? Pero hay otros que son muy difíciles de detectar como estos. Imposible, casi diría, ¿no? Depende del valor que ingrese el usuario. ¿Me explico? Me imagino que sí. O sea que el chequeo de tipos es mucho más que decir que si yo acá le asigno, no sé, 9,8, que me diga no, entero y real no son concordantes, por ejemplo en Pascal. ¿No? A veces excede, va al índice, va a otros elementos. A veces. No todo es chequeable. Pero bueno, un poco lo que quiero acá distinguir es la implementación del lenguaje. El lenguaje son las reglas, la implementación es el compilador específico.
Bueno, esto vamos a sobrevolarlo un poco rápido porque ustedes tengo entendido que ya en otra materia, si no estoy equivocada, ya hablaron de sobrecarga y... ¿sí? Me parece. Porque por acá viene el tema de la sobrecarga y el polimorfismo. No me acuerdo el orden exactamente. Bueno, un tipo de datos es un conjunto de valores con ciertas operaciones sobre ellos. Esto lo vimos incluso, bueno, vieron en programación 1, pero en programación 2 siempre decimos, ¿para qué definimos un tipo de datos? ¿Se acuerdan? Y la respuesta, lamentablemente no los estoy viendo, pero alguno recordará que enfatizo siempre en programación 2 cuando arrancamos por lo menos, que declarar es darle a una expresión, a un identificador, un nombre, ¿no? Un nombre de tipo. ¿Y para qué declaramos? Bueno, declaramos por dos motivos. Para saber el espacio en memoria que voy a necesitar para almacenar la información estática y para determinar cuáles son las operaciones que el compilador va a poder realizar sobre una determinada variable. ¿Sí? Entonces, fíjense que el tema de las operaciones y el tema de los valores son los que definen en definitiva lo que es un tipo de datos. Por ejemplo, no sé, el tipo de datos entero hace referencia a Bueno, hay un conjunto de tipos que ya normalmente vienen con cualquier lenguaje. Esos son los tipos que llamamos predefinidos. Y a esos tipos de datos que usualmente tienen una estructura muy simple, es lo que denominamos tipo de datos simple. Y después tenemos otros tipos de datos, que son los tipos de datos estructurados. Para esos tipos de datos estructurados, utilizamos en general un elemento para aglutinar esos componentes que forman parte de él, ¿no? Estructurado quiere decir que están formados por una cantidad de componentes. Bueno, esos elementos que usamos se llaman constructores de tipo. Por ejemplo, array, record, struct. En C, inclusive, el constructor de tipo, el corchete, porque vieron que para declarar un arreglo en C no hace falta poner la palabra array. Y en realidad para el compilador, esos constructores de tipos tienen como una forma funcional. Yo no sé si ustedes conocen algún lenguaje de programación funcional. No sé si ya vieron inteligencia artificial, ¿me pueden ayudar? No, no vieron, ¿no? No, es de cuatro. ¿Vieron? Es de cuarto. El otro cuatro. No escucho nada, esperen porque subo el volumen porque hablan muy bajo o mi volumen anda Y no, mal. mi micrófono no anda muy bien. Ah, ok. Pero igual Inteligencia tengo el artificial volumen es el bajo. cuatri que viene. Y vemos. Ah, el cuate que viene, ok. No me Sí, acordaba. pero no mucho. Pero bueno, igualmente no sé si van a ver lenguajes lógicos y también funcionales, no estoy seguro. Pero bueno, por eso acá dice que esta idea de constructores como funciones que toman algunos tipos existentes como si fueran un argumento y generan un tipo nuevo. Pero digamos, era una pregunta más que nada porque la idea es esa, que con tipos existentes y constructores de tipos se arman tipos nuevos, usualmente les llamamos estructurados. Bueno, los lenguajes que tienen un rico conjunto de constructores, acá son algunos comentarios que ustedes leanlos. Bueno, me gustaría detenerme un poquito acá. Equivalencia de tipos. La equivalencia de tipos puede ser de dos maneras, puede ser estructural o puede ser por nombre en un lenguaje. Podría a veces darse las dos. El compilador tiene que implementar una, la otra, las dos. La equivalencia es estructural cuando dos expresiones son o bien del mismo tipo básico o están formadas aplicando el mismo constructor. Eso es estructural, o sea que tienen la misma estructura. La equivalencia por nombre se da cuando las expresiones tienen que ser del mismo tipo, del mismo nombre de tipo o son de tipo simple. Voy a mostrar un ejemplo.
voy a volver al lenguaje Pascal que tiene equivalencia solo por nombre. No. Bueno, sí. No, porque esto no lo puedo hacer. Voy a hacer otra cosa. Ah, sí, ya sé lo que voy a hacer. Perdón. Voy de nuevo. R. Y nosotros después en el programa, en algún lugar, escribimos a R, le asigno S. ¿Qué les parece? ¿Compila o no compila esto? En Pascal. ¿Qué creen? ¿Te puedo...? Dijiste que era por nombre, así que no. Bueno. No compila. Uno ve que R es un registro de 2 campos enteros y S es un registro de 2 campos enteros. Sin embargo, esto en Pascal no compila. ¿Por qué? Porque Pascal no tiene equivalencia estructural, tiene equivalencia por nombre. Entonces uno puede decir, bueno, pero estos dos son récord, ave. No tienen el mismo nombre. Por ese motivo es que, por ejemplo, doy otro caso. Si nosotros tenemos un procedimiento al que le pasamos como parámetro un arreglo de 1 a 10 reales y no importa, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Por qué esto no está permitido en Pascal? Porque si nosotros tuviéramos declarado en la sección de variables un arreglo W, de 10 reales, y en el programa principal nosotros invocamos al procedimiento XX con W, más todo lo que haya, no importa, esto no va a compilar nunca, porque el compilador dice W es un arreglo de 1 a 10 of real, este es el nombre. Y acá hay otro nombre distinto, array de 1 a 10 of real. No diría, pero dice lo mismo, no, pero es otro nombre para el compilador. Entonces, ¿qué hacíamos en este lenguaje desde el día 1? Que a veces incluso es difícil de explicar, o ni siquiera se explica. Se declaran tipos, ¿sí? Entonces, cuando uno declara un tipo, le está dando un nombre a ese constructor. Entonces, al darle un nombre a ese constructor, y nosotros acá poner TV, y acá poner TV, los dos vectores son del mismo tipo. Entonces ahora esto sí anda. ¿Se dan cuenta? Eso es la equivalencia por nombre.
Si esto fuera en C, que nosotros declaramos un struct y otro struct, si después decimos a R le asigno S, anda perfectamente. ¿Se dan cuenta? Porque mira la estructura. C tiene equivalencia estructural, pero también permite definir tipos, con lo cual tiene, por acá lo debería decir, acá, tiene equivalencia por nombre, pero también tiene equivalencia por estructura. ¿Sí? Por eso acá dice que esta equivalencia es más restrictiva, porque si nosotros no le asignamos un nombre, lo va a tomar como estructuras de distinto tipo, no equivalentes. ¿Alguna duda ahí? Bien. ¿Qué más se puede hacer con los tipos? Bueno, se pueden convertirlos mediante un concepto que se denomina sobrecarga, seguramente ya lo conocen de la programación orientada a objetos. La idea es que un operador, o una función incluso, está sobrecargado si el mismo símbolo se usa para distintas acciones. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos 2 más 3, esto también lo vemos en programación 2 cuando yo les cuento que cuando ustedes escriben esto, en realidad esto así como suma, no, perdón, esto no. Cuando ustedes escriben, por ejemplo, esto, me confundí, leí mal. ¿Vieron cuando yo les digo, cuando ustedes escriben así? Yo les digo en programación 2, esta suma no existe. Porque no existe la suma entre enteros y reales. Existe la suma entre enteros o la suma entre reales. Entonces, sobre este segundo elemento, el compilador, ¿se acuerdan que hace lo que nosotros llamamos un typecast? Promueve este arreal para poder hacer la suma. Eso es porque la función suma, más es un símbolo que representa una función, no existe con operandos de distinto tipo. Entonces, implícitamente, se hace acá una transformación para elevar esto a 3.0. Por ahí alguno lo recuerda. Bueno, lo que yo digo acá en realidad es que este signo está sobrecargado. Porque fíjense que uno usa este signo para representar esta suma, que en definitiva es una suma como esta, entre reales, pero usa el mismo signo para implementar o para denotar, mejor dicho, esta suma, que es la suma entre enteros. Entonces, lo que hay que ver es que internamente hay dos funciones, una para enteros y otra para reales. El compilador tiene que decidir a qué función suma predeterminada, en este caso, tiene que hacer referencia para la ejecución, en el momento de la ejecución de este fuente, a que se transforme ejecutable, ¿no? Y es más, hay lenguajes, el propio C, aunque nosotros no lo vemos en programación 2, que permite definir funciones sobrecargadas. O sea, definir más de una función con el mismo nombre y distintos parámetros. Por ahí lo vieron en Java también, o si alguno sabe C++. Bueno, nosotros no lo vemos porque no es tema nuestro, en definitiva, en nuestra materia de programación, pero cuando uno puede definir distintas funciones en el mismo ámbito, otra vez aparece la palabra ámbito o ambiente, que tengan el mismo nombre, eso se denomina sobrecarga. No sé si tienen alguna duda respecto al concepto de sobrecarga. Para esto hacen falta el análisis de los tipos y eventualmente, como justamente acabo de explicar acá, las conversiones que sean necesarias. Bueno, acá me adelanté a mí misma, no me acordaba que lo había escrito acá.
lo que comenté recién. Los lenguajes tienen que proveerle al programador alguna conversión de tipos o coerción o casteo para poder convertir, sin que el programador se entere ni le dé un error, algunas expresiones de un tipo a otro para poder ser evaluadas, ¿no? Acá está la explicación. Bueno, justo lo que acabo de explicar en la filmina anterior. Por supuesto que el compilador podría decir, bueno, no, si usted no me da los tipos estrictamente necesarios para que esto se ejecute, entonces yo esto le doy error. Por ejemplo, esta expresión que está acá. Usualmente se convierten, ¿no? Como puse antes con una conversión automática llamada casteo o coerción. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, nos quedan 5 minutos 40 en esta aula. Los vamos a aprovechar, pero si se corta, por supuesto, vamos a ir a la otra, ¿sí? Bueno, yo les pedí para hoy que traten de imprimirse el archivo que tienen ahí con un ejemplo de un lenguaje. Antes de ir a ese archivo, quiero hacer algunas observaciones. Yo le señalé en la filmina la palabra ambiente o ámbito. Bueno, los que tienen buena memoria posiblemente se acuerden que en nuestra primera clase de programación 2, yo hago un dibujito como este y les digo, un programa escrito en C tiene más o menos esta pinta. Y les digo, bueno, una de estas funciones es la función principal, las otras son funciones que nosotros desarrollamos. Por supuesto que como trabajamos con el concepto de librerías, algunas de estas funciones estarán desarrolladas en otros archivos. Pero lo que quiero mostrar con este dibujo es la contraposición con un programa en Pascal. Porque un programa en Pascal podría eventualmente tener funciones adentro de funciones. Porque una de las primeras características que vemos del lenguaje C es que no existe la anidación de funciones. Acá se declaran variables, tipos, constantes, y acá también, por supuesto, si uno quiere declarar acá, o si uno quiere declarar acá, supongamos que este es el main, ¿no? Para mí este es el principal, o el main podría ser este, ¿no? No importa, cualquiera sea. ¿Sí? La característica fundamental respecto de lo que nosotros estamos viendo, que son tipos de datos y ámbitos de declaración de esos tipos de datos y variables, es que Pascal admite procedimientos y funciones anidados y C no. ¿Sí? ¿Cómo puedo definir una función? En Pascal puede ser adentro de otra o no. En C jamás se puede definir una función adentro de otra. Esto hace que el compilador del lenguaje C tenga un grado de simplicidad que un compilador de este lenguaje no tiene. Voy a pasar a dar un ejemplo. Si nosotros declaramos una variable X acá, creo que es claro para todo el mundo que yo podría usar X acá, podría usar X acá, podría usar X acá, X acá, X acá. No digo que esté bien, que respete la programación estructurada, pero poder se puede. Porque lo que declaramos acá, usualmente, y a mi modo mal dicho, pero bueno, se suele decir
que son variables globales. Me gustaría verlos en este momento cuando estoy diciendo esto, porque quisiera saber si están entendiendo lo que digo, y a veces uno al verlo se da cuenta, ¿no? Hablando así una pantalla, yo no sé si me entienden lo que digo. ¿Por qué para mí, a mi modo de ver, esto está mal dicho? Y siempre, bueno, trato de no decirlo a mis materias. Porque las variables no son globales, son de alcance global. Y es mucha la diferencia. De alcance global quiere decir que esta variable puede ser usada en cualquiera de estas funciones. Pero si no se usa, no es global. Se va a cortar en menos de un minuto. Volvemos al mismo link. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Si yo no la uso, excepto en el principal, no es global, es de alcance global. Digo esto porque que sea global es una mala palabra en la programación estructurada. ¿Comprenden la diferencia? ¿O alguna duda? Pero poder usarse se podría. ¿Sí? Bueno, se va a cortar, seguimos en la próxima sala. O sea, en la misma. Pero lo voy a cortar a mano. Así no me corta la frase al medio. Vamos de nuevo. Hice el dibujo acá en el Paint porque así no lo pierdo, igual ya la idea principal ya la di, ¿no? O sea, entonces, ahora quiero hacer este análisis. Si ustedes acá ponen, vamos a suponer que están trabajando en C, en Pascal, perdón. No importa el lenguaje en realidad, pero yo porque voy a usar el signo igual. Y yo digo, a X le asigno 5. ¿El compilador qué hace? Primero se va a fijar si adentro de esta función está X. Si X no está declarada ahí, se va a fijar si X está acá afuera declarada. Si X no está declarada ahí, se va a fijar si está acá afuera X declarada. Como la encuentra, compila. Si X no estuviera acá, esto daría un error de compilación. Si X estuviera declarada aquí adentro, por ejemplo, o mismo aquí afuera, que en Pascal se puede, afuera, supongamos que este es el principal, ¿no? Se dan cuenta que esta asignación de X5 no compilaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un compilador es un programa, como creo que hemos dicho ya muchas veces, sobre todo en programación 2, o yo he intentado decir varias veces, es un programa que lee un archivo de manera secuencial. Por lo tanto, nunca puede encontrar lo que está declarado más abajo. ¿Sí? Yo tengo que escribir antes lo que quiero usar después. Entonces yo nunca podría decir que esta X que yo declaro acá es esta X que está acá. Por otro lado, si yo declarara una X acá, una X acá y una X acá, esta X igual 5, sin duda sería esta. Esta no la ve y esta no la ve. Porque cuando nosotros tenemos ámbitos anidados, el ámbito más cercano es el que manda. Y más allá de que en C no hay funciones anidadas, nosotros en C tenemos esto, por ejemplo. Te voy escribiendo en C y en Pascal a la vez. Sí, vamos a hacerlo así.
Acá tenemos un struct R, no un tipo, sino un struct. Total, esto tiene equivalencia por estructura, así que da igual declarar un tipo. Y nosotros después declaramos una variable A. Esto muchas veces lo preguntan en programación 1 e incluso en programación 2. Y nosotros después en nuestro programa decimos a A le asigno 6. ¿Y qué nos preguntan muchas veces? ¿No se confunde esta A con esta A? Y nosotros ¿qué decimos? No se confunde, porque esta A está dentro de R. Si yo quiero asignarle un valor a la A que está dentro de R, tengo que poner A de R, o sea, R.A. Pero eso significa A de R. Estoy diciendo en qué ámbito está A. Eso es lo que significa un struct, en definitiva. Un struct es un ámbito de declaración de elementos, pero en cierta forma encapsulados, podríamos decir. ¿Pero ven lo que significa esta notación? A que está en el ámbito, ¿qué es esto? Que digo, el A solo. ¿Qué ámbito se supone que es? Bueno, el más cercano. Si A no está acá, esta ADR no se ve. ¿Sí? O sea, si yo no tuviera declarado esto, esta sentencia R.A igual 7 daría error, por supuesto. Pero si yo no tuviera declarado esto, esta sentencia también daría error. Porque esta A está solo en el ámbito de R. ¿Me explico? Estoy tratando de asimilar cosas de programación que ustedes conocen a conceptos de compiladores. ¿Bien? C tiene un ámbito de declaración y luego de uso de elementos mucho más sencillo, ¿no? No permite esta lógica de declaración de variables en funciones anidadas porque no tiene funciones anidadas, así de simple. O sea que todo lo que hace el compilador con el ámbito de las variables tiene que ver con, en todo caso, estructuras. Y recuerden que en C se pueden declarar variables adentro de ciclos. Y ahí define un ámbito nuevo. Es un ámbito que en vez de estar determinado por un subprograma, está determinado por una subestructura. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo. Bueno. Dicho esto, ¿sí, Enzo? Bueno, dicho esto, ¿por qué tuve que decir todo esto? Porque justamente un lenguaje de programación tiene variables, tipos, constantes, expresiones y ámbitos de declaración. Un poco eso es lo que intenta transmitir este programa o este ejemplo de compilador muy chiquito, que lo que va a mostrar es cómo se pueden usar los atributos para hacer la verificación estática de tipos. Muy chiquito, ¿eh? Pero bueno, van a ver que aún chiquito tiene su complejidad. Entonces, yo les pedí que se impriman esto para hoy porque van a tener que hacer anotaciones. Fíjense que acá seguimos viendo el Paint. No sé si perdón. cambia. Gracias. Lo abrí y no cambié el foco. Ahora sí. Fíjense que tenemos en este archivo, son 3 carillitas, vamos a mostrar cómo se puede hacer la verificación estática de tipos, trabajando con algunas poquitas expresiones y solamente con 3 tipos de datos, booleano, entero y real. Quiero que vean los elementos que se han usado para construir esta gramática. Los no terminales son estos que están aquí, son letras minúsculas en este caso, pero bueno, recuerden lo que vimos el día 1, el metalenguaje. Yo ya estoy explicitando aquí
cuáles son los elementos que utilizo para describir mi gramática, ¿no? Entonces ya estoy aclarando que voy a usar letras minúsculas, ¿sí? Cada una de estas letras tiene un significado asociado a lo que luego va a generar. En lugar de poner A, B, C, D hacia lo loco, o S1, perdón, S, R, Q, C, comando, D, dígito, E, expresión, identificador, bueno, letra, acá los tienen descritos, ¿no? Nombre del identificador, tipo, secuencia, programa. Terminales. Solamente fíjense que hay unos poquitos terminales, llaves, menor igual, pero no tengo ni el menor, ni el mayor igual, ni el distinto. No los tengo porque hay cosas de estas que van a tener que completar ustedes. Con lo cual, por eso hay algunos elementos que ni siquiera están. Y otros porque no vale la pena para mostrar este ejemplo. Otros terminales, fíjense que tomo como si fueran terminales, o sea, lexemas, boolean, const, do, false, integer, read, bueno, los que ven acá. Y mi símbolo no terminal inicial va a ser P. Luego vamos a trabajar con un conjunto de atributos. La otra vez habíamos visto que usábamos una letra o dos letras minúsculas. Acá, cuando hicimos esto, yo elegí esta letra tipo gótica, se llamaba cuando yo era chica, digamos así, media cursiva rara, para distinguirlo de los demás no terminales, ¿no? Porque si no podría haber una confusión. N, que va a servir para identificar un nombre de cadena, sarta, hilera, recuerden que son sinónimos. M, que va a querer decir modo, el modo va a poder ser variable o constante. Estos atributos, algunos van a ser sintetizados y otros heredados, ¿no? Ya veremos. T va a ser un atributo que va a traer el tipo, puede ser booleano, entero o real, y les doy este ordenamiento. Dar un ordenamiento es decir cómo están relacionados estos tipos, por eso se llama ordenamiento. ¿Por qué parcial? Porque no están todos relacionados con todos. Decimos que el booleano está relacionado con el booleano, el entero con el entero, el real con el real, y luego solo están relacionados el entero con el real en un sentido de inclusión, que el entero esté incluido en el real. Y por último, el ambiente, el atributo ambiente, va a tener que ver con la declaración de elementos. El ambiente relaciona un nombre con un tipo y un modo. O sea, cuando nosotros declaremos en este lenguaje va a haber variables de tipo simple, booleano, real o entero, la estructura de este lenguaje va a ser que cada declaración de variable va a generar un nuevo ambiente. O sea, como que en cada ambiente voy a poder tener declarado una variable, no múltiples, como hacemos nosotros en Pascal. Recuerden que este es un ejemplo mínimo y yo acá no tengo una tabla, como vimos en la primera clase. ¿Se acuerdan que había una tabla de donde estaban guardadas las variables? Que estaba al costadito, que yo les había mostrado. Denme un minuto. Y una de las dos que apareció. Exacto. Por si alguno no lo tiene presente. Acá. ¿Dónde lo tengo? Ay, tengo tantos archivos. Acá. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el proceso de compilación teníamos, además de las distintas etapas, las fases también, ¿no? Fase de análisis de síntesis, o sea, acá una fase, otra fase, y además había dos elementos que estaban ahí siempre asistiendo al compilador. Uno era la tabla de símbolos,
Bueno, nosotros acá, como no tenemos realmente un manejador de tablas de símbolos, es un ejemplo chiquito, es como que cada variable va a describir un ambiente, como si fuera que en la tabla hay, digamos, distintas variables va a poder haber, pero cada una de ellas va a determinar su propio ambiente, aunque el ambiente puede ser anidado. ¿Sí? Ahora vamos a verlo con el ejemplo. Sobre el ambiente se van a poder hacer dos operaciones, extensión o búsqueda. Extensión significa que si yo tengo un ambiente, este es el ambiente dado, le agrego un nombre, por ejemplo la variable X, le digo que va a ser entera y le digo que va a ser una variable, el nombre sería X, el tipo entero, el modo variable, me va a generar un nuevo ambiente, ambiente prima. Por eso les digo que cada elemento que definamos va a generar un nuevo ambiente. Y después tenemos la otra función que vamos a poder hacer, que es la función busca. El compilador, digamos, este proceso va a poder buscar un nombre en un ambiente dado. Y cuando lo encuentre, me va a poder devolver el tipo y el modo de ese nombre. ¿Cómo funciona busca? Estas son las propiedades de busca. Si yo busco en un ambiente vacío, ven que acá esto significa ambiente vacío. Si yo busco, no sé, el nombre que sea, por ejemplo, N, en un ambiente vacío me va a dar error, que lo podemos tipificar con este símbolo o directamente poner error. Si nosotros buscamos N en un ambiente que se generó a partir de la extensión, porque los ambientes se generan únicamente con esta función. Si nosotros buscamos N en un ambiente que se generó por la extensión de un ambiente A, del nombre N', con el tipo T y el modo M, y ocurre que N es N', entonces lo que me va a devolver es esta T y esta M. Si resultase que N no es igual a N', esto se lee como si no, esa coma, va a seguir buscando N en el ambiente A, o sea, en el ambiente que tenía antes de agregar N', porque los ambientes son, vuelvo a decir, se van generando de manera anidada en este caso. Están mudos. Sigo. Bueno, ¿qué me falta acá de escribir? No terminales, terminales, símbolo inicial. Me faltan las producciones. Bueno, y ahora vamos a ver las producciones. Este es el conjunto de producciones mínimo, para generar estas sentencias. Write, while, read, asignación y nada más. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, yo les dije a ustedes que se lo impriman y yo no me lo imprimí. No sé cómo voy a hacer para explicar esto. Bueno, ahora voy a ver. Sin esto en la mano, qué complicado. Bueno, entonces, por ejemplo, este es el símbolo no terminal inicial. P va a derivar en C. C puede derivar en, no sé, write E. ¿Sí? E puede derivar en N. N puede derivar en D o en ND. Pero como N y N se repiten, acá puse N y N'. ¿Se dan cuenta? Acá podría poner ND porque en verdad acá no hay ninguna regla semántica. Podría poner N', pero lo hice ya por un hábito. Cuando se repite del lado derecho, le pongo prima o 1. Y entonces, si N puede derivar en D, D puede derivar en 4. O sea que acá sería write E deriva en N deriva en 4.
¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? N deriva en D y D deriva en 4. Exacto, eso quise decir. ¿Bien? Yo puedo escribir eso. O sea, yo lo que digo es, P deriva en C, creo que era así, estoy de memoria porque no lo tengo acá, me olvidé de imprimírmelo yo, lo que les pedí a ustedes no lo hice. Right deriva, C deriva en right E derivaba en N, y D deriva en 6. Right 6. ¿Sí? Parece que el programa me deja escribir eso. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ahora bien, yo tendría que ver si eso realmente es correcto. Para ello están los lados derechos que son los atributos. ¿Sí? Y acá, si ustedes se fijan, para right E no hay ningún atributo, ninguna condición que chequear. O sea que yo podría hacer un programa que diga right 6. ¿Sí? Ahora, y 2 puntos igual E. Yo podría escribir esto. Ya vimos que E puede derivar en N, que puede derivar en D, que puede derivar en 6. Eso lo dejo igual. ¿En qué puede derivar en I? ¿En qué puede derivar I? I puede derivar en M. Fíjense que acá me está diciendo que del lado izquierdo no puedo tener una expresión, la era de expresión. ¿Ven? El lado izquierdo no puede derivar ni en un I, ni en un O, ni en un más, ni en un condicional, ni en un número. O sea, ya la gramática está evitándome que yo le asigne algo a una expresión, que sabemos que no se puede. Yo no puedo escribir a 6, le asigno 8. No. Del lado izquierdo, ¿qué tengo que tener? Me dice acá. La gramática lo impone. I deriva en M deriva en una letra, ¿ven? Son letras, o más de una letra. Entonces, por ejemplo, I deriva en M deriva en L, y supongamos que mi letra es X mayúscula. O sea, yo quise escribir a X le asigno 6. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Dudas? Bien. Gracias, Marcos. Entonces, fíjense acá. ¿Es siempre posible a una variable asignarle una expresión? Después vemos esto que está acá. Por favor, no se preocupen. Acá me dice que esto va a ser posible, y estas son las condiciones que vimos entre signos de exclamación. Sí. El modo de I, recuerden que M era modo, el modo de I es variable. ¿Se acuerdan que había dos modos? Había modo variable y modo constante. Me dice, esto es posible si el modo de I es variable. O sea, no le puedo asignar un valor a una constante. ¿Sí?
Y después me dice algo interesante. Esto va a ser posible si el tipo de E está incluido en el tipo de I. Recuerden la inclusión, ¿cómo era? B incluido en B, Z incluido en Z, R incluido en R y Z incluido en R. O sea, que yo podría asignarle un booleano a un booleano, un real a un real, un entero a un entero, o un entero a un real. Si yo no aceptara que el lenguaje hiciera cast automático, tendría que quitar de aquí esto. O por ejemplo, si yo quisiera escribir el código tipo C, que me permite asignarle a un entero un real, que después trunca, pero me permite, yo acá tendría que decir Z incluido en R, R incluido en Z. Y ahí tanto podría asignarle reales enteros como enteros a reales. ¿Me siguen? Todavía no vimos cómo se hace, pero quiero que vean las condiciones. Por ejemplo, read. Y en definitiva va a desembocar en una variable. La condición para poder leer sobre i es que i sea una variable. Por ejemplo, si yo quiero construir la expresión e deriva en e y e, o sea, expresión y expresión. Ese sería el AND. En vez de hacerlo con doble ampersand como en C, lo hice con no solo. Para que esto no sea ni C ni Pascal, digamos, medio parecido a Pascal, pero tampoco es Pascal. Es como un híbrido. Fíjense lo que dice acá. Esto es posible si las dos expresiones son booleanas. Lógico, uno no puede aplicar el AND a expresiones que no sean booleanas. Y después que se ejecute esta sentencia, digamos, o sea, si esto me da OK, ¿se acuerdan que había una cuestión de inferencia de tipos? ¿Cuál va a ser el tipo de E? Porque piensen que acá hay un árbol de derivación, que E deriva en E y E. El tipo va a subir, es un tipo sintetizado. Y acá me dice que es booleano. El tipo de E va a ser booleano, siempre y cuando el tipo de sus dos hijos sea booleano. En cambio, miren esto. Si yo digo E deriva en E menor o igual a E, E prima, o sea, este, y E segunda, ambos tienen que ser o enteros o reales. Para preguntar menor o igual, enteros o reales. ¿Sí? Y una vez que haga esta comparación, ¿cuál va a ser el tipo de E? Booleano. Sintetizo booleano. Porque el resultado de comparar menor o igual es verdadero o falso. Si en cambio voy a hacer una suma, E deriva en E más E. Los dos elementos a sumar tienen que ser enteros o reales. Bien, quiere decir que yo puedo combinar enteros con reales como ya vimos en C o en Pascal. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa suma? El tipo del resultado. No estoy evaluando, estoy analizando tipos, infiriendo tipos. ¿Cuál va a ser el tipo de la suma? El más grande entre estos dos. El más grande, ¿en qué concepto más grande? Estaban ordenados. Como Z está incluido en R, si un elemento es Z y otro es R, el más grande es R. Si los dos son R, va a ser R, si los dos son Z, va a ser Z. Si yo no quisiera poder sumar enteros con reales, yo tendría que decir que T' de E' y T de E segunda pertenece a este conjunto, y además T de E' es igual a T de E segunda. ¿Me siguen?
¿Sí? Bueno, escúchenme una cosita. Bien. Escúchenme una cosita. Ahora me dice que me quedan 10 minutos. Necesito imprimir esto porque tengo que hacer un dibujo en el Paint y no puedo estar mostrando esto a la vez que hago el dibujo. Y me olvidé de imprimirlo. ¿Les parece que nos volvemos a encontrar? Denme unos minutitos, tengo que cambiar de lugar e imprimir. ¿Y 20 puede ser? ¿10 y 20 les molestaría? En una nuevo link, ¿sí? ¿Dale? Bueno, gracias. De paso, el que no imprimió, si puede, por ahí puede poner otro dispositivo para ver el lenguaje, porque tengo que hacer un ejemplo y necesito tener el archivo impreso. Les pido disculpas, pero no lo tengo. Lo tenía y no lo tengo entre mis hojas, así que debía haberlo impreso. Bueno, nos juntamos implementando. ¿Tienen alguna duda respecto de lo que acabo de decir o lo que dije antes de los tipos? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a analizar. Ustedes tienen varios ejercicios en la guía que dicen así: analizar, ¿sí? Analizar. Entonces yo voy a analizar la siguiente expresión. Si tengo un error de llaves, bueno, es involuntario, con lo cual ese no es el error que quiero analizar. Espero no tenerlo. Si lo tengo, después lo corrijo, porque yo quiero analizar la parte semántica de la fase esta de análisis, no la sintáctica propiamente dicho. ¿Se entiende la diferencia? O sea, si yo, por ejemplo, acá no pusiera el 2 puntos, o en lugar de 2 puntos pusiera un igual, yo tendría un error netamente sintáctico. Ahora, si yo cometo ahora un error con una expresión respecto de asignación, suma, comparación, lo que fuese, también tengo un error que se detecta en la compilación, pero de la familia de los errores semánticos, porque la expresión que yo estoy escribiendo se puede derivar de la gramática, o la expresión que yo estoy escribiendo con sucesivas reducciones me permitiría llegar a P. Bien, ese sería el error sintáctico. Ahora yo estoy entonces en la familia de los errores semánticos, aunque muchas veces se dice porque lo detecta el compilador que es sintáctico. De hecho, no sé, creo que, no sé si yo lo he dicho, pero posiblemente, sobre todo a los que no estudian informática, muchas veces le digo, no, si te lo detecta el compilador es sintáctico. Porque uno no puede dar tantas explicaciones, espero que lo entiendan. No, esta llave ya la puse, ahí no lleva punto y coma este lenguaje. Creo que lleva el punto y coma acá, espero no estar equivocada. Uno no puede dar tantas explicaciones respecto de sintaxis y semántica, como se darán cuenta ahora, en las materias de programación. Uno explica lo que, en las primeras materias de programación, ¿no? Explica lo que en ese momento el alumno en verdad está preguntando, o a veces ni lo está preguntando, ¿no? Como que explicamos lo obvio, lo que lo detecta el compilador es sintáctico, tenés un error en la lógica, es semántico. Pero ahora vemos que si hilamos fino, hay errores semánticos que detecta el compilador. No sé si estoy embrollando, quiero aclarar, y no sé si estoy aclarando o oscureciendo realmente. ¿Me explico? No quiero que sientan que como hace 2 años dijiste una cosa y ahora venís y decís que esto es semántico. ¿Sí? Si se deduce literalmente de las producciones, es sintácticamente correcto. Los atributos agregan un componente semántico a la gramática. ¿Soy clara o no soy clara? No me dicen nada, asumo que sí. Estoy como que repito y repito lo mismo, vieron que ya soy repetitiva, ¿sí se entiende? Sí, bien. Pero siempre repito con el fin de afianzar lo que creo que es importante y que a veces pasa de costadito, y muchas veces cuando hacemos preguntas, por ejemplo en el final o en el coloquio de promoción, los que vayan al coloquio de promoción o al totalizador, a veces esas preguntas no las pueden expresar.
Por eso trato de repetir lo que considero que a veces puede generar algún problema al tener que decirlo ustedes, ¿no? Bueno, yo espero que esa expresión sea sintácticamente correcta desde el punto de vista del análisis sintáctico. Si me faltó un punto y coma o me sobró, lo agregaré, porque no fue mi intención. Entonces, vamos a analizar. Ustedes tendrían que estar mirando en este momento las hojas 2 y 3 del lenguaje. Entonces, P, vamos a hacer el árbol de análisis sintáctico, o el árbol de derivación, como le quieran ver. P deriva en C. Hay que darle un poquito de espacio a esto porque si no después no le va a entrar lo que nosotros escribimos. C, para poder generar esto, tiene que derivar en llave, var, y, dos puntos T, punto y coma, S. Yo primero voy a hacer el árbol de derivación, solamente para que veamos que esto deriva de con esta gramática. S, tengo otro var acá, así que ¿en qué va a derivar? Va a derivar en... S va a tener que derivar en S'(C). Ah, esto usualmente yo lo hago así. A ver, podrían hacerlo de otra manera, ¿no? Con una rayita, pero para no poner tantas rayitas, porque si no, esto queda como muy, muy grande. Entonces, esto va a derivar. Acá me extralimité, ¿ven? Perdón. Me pasé. Voy a poner primero la producción y después voy a poner la rayita de arriba. S', punto y coma, C. Estoy queriendo generar esta parte que está acá, la segunda. ¿Bien? S' deriva en C, ¿correcto? ¿Me siguen? Y ahora este C tiene que derivar en esto que está acá, que sería var, identificador, dos puntos tipo, punto y coma, S. ¿Bien? Esta S, ¿en qué les parece que tendría que derivar? En C. Exacto, en C. Un solo comando, que es este. ¿Y esta C en qué tendría que derivar? En I, dos puntos iguales. Exacto. Perdón, acá tipié mal. Ay, tipié. Escribí. Esa es una E. Ah, no, estaba bien, perdón. Esta acá estaba declarando. Perdón. Bien. Y acá C, ¿en qué tendría que derivar? Voy a hacer más a la derecha. Tomar las proporciones me está costando acá, ¿eh? Y de largo voy a estar justa. ¿En qué deriva C?
Creo que me escribieron algo por el chat. Bueno, exacto, lo mismo, exactamente. Sí, lo habías escrito antes, Marcos, pero es lo mismo. Bien. Ahora yo les hago una pregunta. Independientemente de este lenguaje y sus atributos, ¿a ustedes les parece que esta expresión debería dar correcta o incorrecta? Cuando lo analice, ¿me tendría que dar bien o mal? Sintácticamente estaría bien, sí, lo acabamos de derivar. Hablo respecto de los tipos. La parte semántica, no la sintáctica, ya vimos que está bien. Si no entendí mal lo de los tipos, creo que debería estar bien. Lo de los ambientes. Debería estar bien, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá tengo una variable booleana y le estoy declarando false. Le estoy asignando false. En este ámbito la variable es booleana. Ahora, este ámbito es interno. Esta X no puede ser nunca la de este ámbito. Tiene que ser la de este ámbito. ¿Sí? Eso no sé si lo expliqué suficientemente, porque lo expliqué en un sentido, pero no en el otro. Si yo declaro acá X, y acá uso X, esta X que la uso acá podría estar declarada acá o acá. O sea que este código va a compilar. Pero ahora, si yo acá escribiera a X, le asigno 8. Y acá adentro digo X entero. Si X no está acá afuera, esto no compila. Porque una variable nunca puede estar declarada más adentro del ámbito en el que se utiliza. Puede estar declarada en el mismo ámbito, es lo usual, o más afuera, que sería lo que nosotros denominamos global. ¿Sí? Y estas variables, X y esta que también se llama X, están declaradas en el ámbito donde se usan y con el tipo que se usan, porque 0 es entero, pero ya vimos que una variable real puede recibir un entero. Bueno, vamos a analizar ahora, no, voy a seguir con negro porque todavía tengo que derivar y en X y T en real. O sea, hice la parte macro, pero no terminé, ¿no? Pero bueno, ya lo que sigue es totalmente sencillo. Y deriva en M, M va a derivar en L, y L va a derivar en X. Y fíjense que dicen los atributos, ¿qué dicen? Perdón, los atributos para esta derivación. Dice que el nombre de L, eso es en la hoja 3, el nombre de L, ahí pareciera que es un 1, pero es una L, el nombre de L le voy a asignar el carácter, digamos, en el que hayamos derivado. Entonces, lo voy a poner con otro color. N de L es X. El atributo N sería de tipo cadena y es sintetizado, está subiendo. Cuando decimos a M le asigno L, dice al nombre de M le doy el nombre de L. Esto es como vimos la semana pasada en el ejemplo. Estoy haciendo el árbol con atributos, como también vimos la semana pasada.
Y luego, cuando I deriva en M, dice, al nombre de I le asigno el nombre de M. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ahora dice, pero el nombre de M no puede ser ni booleano, o sea, boolean, const, do, false, integer, real, bla, 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 bla. O sea, no puede ser una palabra reservada. Está bien, porque X no es una palabra reservada. Estoy acá. ¿Me están siguiendo? Esto que está acá hubiera sido más claro si yo lo hubiera puesto acá. Esto tendría que haber estado acá. Porque esto no es parte de los atributos sintetizados de la primera pasada que hace el compilador. ¿Sí? Lautaro me dijo que sí. ¿El resto tiene alguna pregunta? Estoy acá ahora. Le asigné a IM y vi que no era una palabra reservada. Bien. Vamos a ver qué pasa con T. T tiene que derivar en real. Entonces, ahí tendrían que ir nuevamente a la hoja 3, que dice que T deriva en real y que T de T es R. Entonces, y el atributo R, es una R gruesa, ¿no? Bien. Ahora quiero que vean, están subiendo los atributos. ¿Qué pasa cuando llegamos a la expresión var y t? Estamos ahí. O sea, estamos subiendo y estamos acá. Miren lo que ocurre. Ocurre que se produce la extensión del ambiente, lo cual es una obviedad, porque aunque yo no tengo una tabla de símbolos real, ¿quiénes van a agregar elementos al ambiente? Las declaraciones de variables y de constantes. Entonces, lo que vamos a hacer acá es agregar un elemento al ambiente a través de esta declaración que se va a heredar a S, dice ahí. Ahora les voy a mostrar dónde. Pero como queda un bochinche de cosas escritos acá, yo suelo ponerle como un 1, un número, digamos, y escribo acá, en un costadito o más abajo, yo no tengo lugar acá, lo que tendría que hacer ahí en 1. Lo voy a escribir en texto para que no queden dudas lo que tengo que hacer. Ahí dice que, estoy mirando la hoja, ¿no? Dice que extiendo el ambiente. Ah, perdón. Quiero que vean algo antes. Perdón. Cuando P deriva en C, dice que el ambiente de C es el vacío. Luego, cuando C deriva en llave, var y T, dice que se extiende el ambiente de C, que era el vacío. Ahora sí puedo escribir lo que iba a escribir. Si no, no lo iban a entender. Dice que se extiende el ambiente vacío. Bueno, yo acá no tengo cómo escribir el símbolo vacío, así que voy a dejar un espacio y después lo escribo con el lápiz. Dice que se extiende el ambiente que tengo, que es el vacío, con el nombre de I. ¿Cuál es el nombre de I? X. Con el tipo de T. ¿Cuál es el tipo de T? R. Y con una B. Y ese es el ambiente que le voy a dar a S. ¿Bien?
Entonces, acá debería decir vacío, porque es el ambiente que estoy heredando, y este se lo paso al ambiente de S. O sea que en el ambiente de S, todo lo que haga en S se va a poder hacer utilizando este ambiente. Ahora fíjense la sentencia, S deriva en S'(C). ¿Qué hace esta sentencia respecto del ambiente? Lo extiende. No lo voy a escribir porque es obvio. El ambiente que tengo en S se va a S' y se va a C. ¿Ven? El ambiente acá sigue el ambiente 1. O el ambiente de S. Pero ¿qué ocurre acá? Acá viene el ambiente de S. No hace falta escribirlo porque es obvio. Siempre los ambientes se heredan, como lo vimos en el código que les mostré antes. Uno va buscando cada variable en el ambiente anterior. Eso es porque el ambiente se hereda. Pero acá tengo otro var. O sea que voy a incluir un nuevo elemento en el ambiente. Esto es M, L. Fíjense cuántas cosas pasan a la vez. Y acá otra vez X. Y acá es Boolean. Entonces fíjense qué pasa con el ambiente. Acá va a subir que el tipo es B. Y acá va a subir que el nombre es X. Acá va a subir que el nombre es X. Y acá va a subir que el nombre es X. Y acá tengo una declaración. Entonces, acá se produce en esta S el ambiente 2. El 2 dice que hay que extender el ambiente que tengo. ¿Yo qué ambiente tenía acá? Tenía el de S, que era el de S', que era el de C, que era, o sea, el ambiente que creé en 1, yo suelo poner acá el 1, si no les gusta lo pueden hacer de otra manera, pero me parece que es explicativo, y dice que lo tengo que extender con el nombre X, con el tipo B, y otra vez variable. Y esto otra vez se lo voy a dar a S. Este es el ambiente 1. Y esto se lo voy a dar a S, pero claramente no es la misma S. Es esta S ahora, que va a heredar su ambiente a C y a esta expresión. ¿Dudas? ¿Voy bien o no? Bueno, si no me dicen nada, avanzo. Y deriva en E. Yo tengo que hacer el análisis de X, deriva en X le asigno falso. Otra vez, no tengo mucho lugar acá, lamentablemente voy a hacer así un scroll. Sí, puedo repetir lo de ext. ¿No tenés micrófono, Fernando? ¿Qué exactamente de ext? Lo que hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, qué implica. Ext, yo me estoy basando en esto que está aquí. ¿Qué implica? Ext, yo me estoy basando en esto que está aquí. Denme un minuto. Dice, dado un ambiente, un nombre, un tipo y un modo, genera un ambiente nuevo, un ambiente prima. Entonces, si nosotros tenemos que esta sentencia, var x real o var x boolean, dice aquí que extiende el ambiente dado con el nombre, el tipo y el modo variable en el nuevo ambiente para S,
Yo digo entonces que acá, cuando declaré I como real, el compilador lo que tiene que hacer es agregar un elemento a la tabla de símbolos que va a ser visible ¿dónde? Y va a ser visible acá. No, perdón. Sí, bien digo, acá. Porque cuando uno declara una variable, digamos, en un ámbito externo, es visible en todo lo que esté adentro. Eso sería el ámbito de visibilidad del ambiente 1. Pero ahora se generó el ambiente 2 acá, porque tengo otra declaración de variable. ¿Dónde va a ser visible? Acá. Si hubiera otro ambiente, ahora fíjense, estos ambientes son anidados. Si yo acá tengo X y uso X, esta X de afuera no se ve. Ese también es un concepto que seguramente vieron en objetos, no solamente en funciones, es un criterio que se llama de opacidad. Se ocultan, en cierta forma, las variables que ya fueron definidas antes, si se definen otras con el mismo nombre. En cambio, si yo acá en vez de definir X, hubiera definido Y, esta X a la que le quiero asignar falso, no sería esta, pues esta no es X, sino sería esta. Porque siempre se va buscando en el ámbito, empezamos por el cercano, más lejano. Ustedes se supone que saben programar con objetos, o sea que conocen el concepto de las funciones heredadas. ¿Qué es una función heredada? Es el mismo mecanismo. Yo tengo una clase que tiene acá un método, y tengo otra clase que hereda de esta que el método no lo tiene. Si yo tengo un objeto de esta clase que invoca un método que no está acá, el compilador tiene que buscar afuera, porque lo pudo haber heredado. ¿Sí? Los ámbitos se anidan. Son todas palabras que parecen las mismas y en cierta forma lo son. Porque acá el ambiente va para abajo, se sintetiza, pero nosotros decimos que como va de abajo, lo miramos de abajo hacia arriba, por eso decimos que lo hereda, de cierta forma. Medio juego de palabras. No sé si te expliqué lo que me pediste. No quise explicarlo con los mismos términos, sino mostrarte qué significa. Esto es vacío, ¿no? Ok. Bien. Entonces ahora vamos a ver si esto, que debería dar ok, da ok. Bueno, yo no tengo mucho lugar, pero ustedes ya se imaginarán que es esta misma cosa que está acá. M, tendría que ser con negro. M, L, X. Tac, 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 sube. Y quiero que vean, cuando I deriva en M, que esa es la parte que me interesa, acá va a subir lo mismo, va a subir, yo no tengo lugar para escribir, va a subir que N de M es X. Y acá, fíjense que E, tengo que hacerlo derivar en false. Entonces, E deriva directo en false. Es un terminal. Cuando E deriva en false, miren del lado derecho, por favor, dice que T de E es B. ¿Me siguen? Y cuando I deriva en M, fíjense lo que dice del lado derecho. Ahora estoy en la parte de la ejecución. Entonces, ahí dice lo siguiente, no tengo mucho espacio para escribir. Dice, lo voy a hacer en modo texto así no quedan dudas. Dice que T, I, M, I, este par, me va a venir el valor ¿de dónde? De buscarlo, el nombre de I, en el ambiente de I. Eso es lo que dice. ¿Lo llegan a leer del lado derecho?
Entonces, fíjense, yo voy a buscar, o sea, ¿qué tengo que buscar yo acá? Lo que yo tengo que buscar es X. Entonces, yo ahora voy a buscar X, que es el nombre que tiene M, en el ambiente que tengo acá. ¿Quién es mi ambiente? El que yo extendí en 2. Mi ambiente es este. Y cuando yo busco, de una lo encuentro. Mi ambiente 2 es este. Lo encuentro de una. Y la función busca, si se fijan en la página 1, decía, si el nombre que busco es igual al nombre que tengo, lo que me va a devolver es el par tipo modo. Y acá tengo el tipo y el modo que corresponde a la declaración de X en el ambiente 2. Si yo en lugar de declarar X hubiera declarado Y, no hubiera encontrado que X es igual a Y, entonces me hubiera tenido que ir al ambiente 1. ¿Me explico? Entonces quiere decir que acá ustedes lo que tienen que escribir, lo voy a poner en azul, para que vean que es, tienen que escribir esto. B, B. Perdón, del otro lado. Acá. Pasa que estoy corta de lugar. B, B. O lo dejan ahí donde yo lo puse al costadito, ¿no? Pero ven, B, B. Y ahora vamos a, está subiendo en el árbol, ¿no? Entonces ahora llegué a C, que dice que C deriva en I dos puntos igual E. Y fíjense las preguntas que me tengo que hacer. Las preguntas que me tengo que hacer son, el tipo de E que me dio, B. No, el tipo de E que me dio, B, si bien dije. ¿Está incluido en el tipo de I que me dio B? Sí, verdadero. El modo de I que me dio B corta es igual a B corta. Sí, verdadero. O sea que por acá compila. ¿Me siguen? No me preguntan nada, asumo que me siguen o los perdí. Espero haberlos seguido, que me sigan. Bueno, no tengo lugar. Les pido a ustedes que lo hagan, lo que viene acá abajo, de I, de E. Si quieren lo hago, pero lo hago en otro costadito, porque acá no puedo hacerlo. Porque yo escribí acá porque no tengo una hoja chica. O sea, si yo tuviera que trasladar esto, lo traslado ahí al costado si quieren. Y deriva en E. Acá tendría que ser que E deriva en N, N deriva en dígito, y dígito deriva en 0. I deriva en M, M deriva en L, L deriva en X. Fíjense, subimos los atributos, tic, 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 y acá va a subir que N de M es X. Y vamos a analizar este, que no lo habíamos hecho nunca. E deriva en N, N deriva en D, y D deriva en dígito. Nada. No tiene ningún atributo a la derecha. N deriva en D, no tiene ningún atributo. E deriva en N, sí tiene un atributo. Dice que el tipo de E es Z. ¿Bien? Y ahora entonces quiero que vean este busca que se va a ejecutar acá cuando N de M es X. ¿Dónde va a buscar? Va a buscar en el ambiente correspondiente a esta sentencia. ¿Que cuál es? Me queda menos de un minuto, volvemos a este enlace. ¿Que cuál es? El 1. O sea que acá lo que se va a ejecutar es busca la X en el ambiente 1
¿Y está X en el ambiente 1? Sí, acá la veo que está. ¿Qué me devuelve? RB. RB. Entonces aquí, en esta I, digamos, que yo ahora lo trasladé acá, pero sería la misma, yo tendría que decir que acá tengo RB. Y ahora vamos a analizar las condiciones. Las condiciones dicen, espera un poquito porque faltan 4. Faltan 3. Falta 1. Bueno, fíjense, ahí me quedó con una letra muy clarita, me parece, ¿no? Esto. Pero acá dice R, es el mismo. Ahí. Este entonces me devolvió R y B. Y en el lado de E, el tipo de E es Z. Vamos a analizar las condiciones. Dice, el tipo de E incluido en el tipo de I. El tipo de E es Z, incluido en el tipo de I que es R. Bien, esto es verdadero. Y después tenemos que el modo de I tiene que ser B, lo cual también es verdadero, porque B es B. Listo. Hicimos el análisis de todo el árbol, llegamos hasta arriba y vimos que los atributos van y vienen y las condiciones siempre me devolvieron verdadero. Díganme algo en esta sentencia que di para analizar. Cualquier cosa, díganme. Que No en cambiando vez la de false, perdón, no cambiando la estructura porque no tengo lugar para escribir otra cosa, pero me refiero a esto que escribí cambiando algo acá. Sí, perdón. Alguien estaba hablando y lo interrumpí. En vez de boolean poner int, Bien, por la declaración de ejemplo, las variables. Valentina dice ponerle true al último X, o sea, acá asignarle true. Falla. ¿Por qué? Porque real
y true no están ni siquiera relacionados, correcto. Después, no reconocí la voz recién. Me dijeron ponerle boolean al último X. ¿Te referías? Ya es boolean el último X. No, entero. A ese. Ok. ¿Por qué falla? Porque entero y false no están relacionados. En el caso que dijeron recién, va a fallar acá. En el caso que dijo Valentina, va a fallar acá. Bien. No, cuando vos, estoy respondiéndole a Fernando. Cuando vos declarás una variable, el modo es B. Cuando vos declarás una constante, el modo es K. Con lo cual, si vos estás guardando en la tabla de símbolos, en nuestro caso en el ambiente, una constante, al modo le vas a poner K. Cuando luego acá lo busques, te va a dar K, no B. O viceversa, te va a dar B, no K. ¿Bien? Sí. ¿Qué más les puedo decir? No tengo mucho más para decir. Este sería un mecanismo de utilización simplificado, de utilización de atributos en combinación con un proceso que además está chequeando si sintácticamente la expresión se sigue de la gramática presentada, ¿no? Entonces fíjense que hace todo el mismo proceso, deriva, bueno, en el caso sería al revés, reduce, sube atributos, baja, crea la tabla, bueno, son muchas cosas que van pasando a la vez, pero más que nada es como para, vuelvo a decir, es un ejemplo nada más, es para ver cómo esta lógica de los tipos puede estar presente en la gramática, pero no en sus producciones. Tengo que tener elementos añadidos para mostrar los tipos que aceptamos. O sea, el que implementa el compilador tiene que hacer algo de esto para respetar lo que el que inventó el lenguaje dijo. Nosotros podemos inventar cualquier lenguaje. Si luego nadie lo implementa, queda en la idea. Implementarlo es construir una herramienta que permita cualquier programa escrito en ese lenguaje ser ejecutado. Para lo cual previamente tiene que ser traducido. Si se traduce mientras se ejecuta, se llama intérprete. Si se traduce previamente, que son estas técnicas que estamos viendo, se llama compilador. Todos son de la familia de los traductores. ¿Sí? Bueno. En este momento, entonces, pueden terminar la guía. Fíjense que se llama gramáticas de atributos, sistema de tipos, semántica de los lenguajes de programación, ¿no? ¿Por qué tiene ese nombre? Porque por un lado primero practican un poco los atributos, un poco bastante. Luego, fíjense, tienen varios ejercicios para hacer lo que acabamos de hacer nosotros, desde más simples a más complejos, o más largos, digamos. Algunos fallarán, otros no. Como muchas veces decimos, ¿no? Uno puede decir, pero tengo que hacer los 7. Yo creo que una vez que uno entiende el mecanismo, bueno, son muchos ejercicios, no sé si hace falta, son todos similares, pero están ahí como para que ustedes tengan práctica. Y el 8, en la gramática que nosotros les dimos, yo les dije que había operaciones que no estaban. Bueno, algunas estamos pidiendo que las agreguen. La resta, el producto, el if then else, div, mod, barra, o sea, cociente entero, resto entero y cociente real. Para eso tendrán que hacer los agregados que correspondan, en donde correspondan en la gramática que recién vimos. ¿Sí?
¿Bien? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Si no, con esto terminamos por hoy. Nos queda un único tema que vamos a ver el martes que viene. Si tienen alguna consulta para hacerme. ¿Nada? Qué silencio, Dios mío. No, nada. Por mi parte, nada. Bueno, chicos, no sé cómo estar esta semana de exámenes. Espero que puedan consultar, que no se les acumulen, porque después, la semana que viene, vemos máquina de Turing en una sola clase y eso da origen a otra guía, ¿no? A la última. Y todo lleva, no es que es complicado, porque yo creo que nada de esto es muy complicado. Una vez que uno pesca el mecanismo de hacer autómatas y demás, pero lleva tiempo. ¿Sí? Entonces traten de dedicarle un poquito de tiempo para no atrasarse. ¿Está? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. ¿Ok? Bueno, Dale. nos vemos. Nos vemos, Nahuel, Lautaro. Vemos. Adiós. Chau, chau. Chau.